Hola, hola, muy buenas noches con todos. Agradecerles por su asistencia y puntualidad. Queremos darles todos bienvenidos a la clase maestra, la colaboración como catalizador de la innovación en el sector minería, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. Mi nombre es Francesca Palacios y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este webinar nos acompaña Pamela Antonioli, gerente General de Innovación Minera HUB, y Carlos Calderón, Chief Executive Officer en CITECH Perú. Por favor, los invitamos a que si tuvieran cualquier pregunta o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de nuestra barra de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para poder responder sus preguntas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa a la cual podrán ingresar escaneando el código QR que colocaremos en la pantalla, y también pueden hacer clic a través del link que estamos compartiendo por el chat de Zoom. Agradecemos muchísimo, puedan responderla. Y ahora sí, Carlos, te cedo la palabra para que inicies con el webinar. Muchísimas gracias a UTEC por hacer posible este espacio importante para el mundo de la minería, y también un saludo especial para Pamela, que ya la estoy viendo aquí con nosotros y quien nos va a compartir hoy día una charla súper interesante. Y antes de darle pase a Pamela, quería robar un par de minutos. Bueno, primero para terminar de presentarme, yo soy, además de ser el gerente general de SciTech, como muy bien se dijo hace un minuto, soy también director de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, y eso es algo que me enorgullece mucho porque obviamente somos los culpables en cierta manera de que algunos de los programas de ciencia de datos y de inteligencia artificial, este, como que es especialmente construido para el mundo minero, se hayan podido realizar estos últimos 5 años que ya tenemos trabajando con la academia. La academia ha graduado a más de 1000 profesionales, como muchos de los que están hoy día presentes. En más de 10 programas distintos hemos abordado diversos tópicos, diversos conocimientos de la ciencia de datos aplicados, por supuesto, al mundo empresarial, tanto en los aspectos más, digamos, ejecutivos o de negocio, pero también ahora en algunas verticales como la minería, ¿no? Entonces, quería comentar eso porque obviamente es muy importante para nosotros, y pronto también lo vamos a anunciar al final de la charla. Tendremos la segunda edición de Ciencia de Datos para Minería, del cual Pamela también es consejera, experta, junto con otro grupo de profesionales que llevan algunos años construyendo conocimiento en esta industria, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y bueno, sobre el programa Ciencia de Datos para Minería, que también vamos a comentar algunas cositas al final de la charla, solo decirles que estamos en los próximos días ya graduando a la primera promoción. Hay cerca de 40 profesionales que están terminando este primer cohort, que ha tomado cerca de 21 semanas. Muy contentos, y seguramente podremos hablar un poquito más durante el resto de la charla. Ahora sí, sin más preámbulos, le voy a dar el pase a Pamela, a quien conozco desde hace algún tiempo. Ella es una experta en el mundo de la innovación, ha trabajado en el gobierno peruano y ahora lidera esta institución que está sacudiendo los cimientos de una industria muy conservadora, muy tradicional, a través de la innovación. Y eso es algo que, por supuesto, es súper importante. A partir de esta experiencia, ella también ha abordado el mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, así que la voy a dejar para compartir sus conocimientos y escucharla atentamente, y luego, por supuesto, con mucho gusto también haré de moderador para atender sus preguntas, sus inquietudes. Adelante, Pamela. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por tus palabras y agradecerle a LUTEC por la invitación
a poder en algunos minutos compartir un poco lo que yo también he aprendido en estos 3 últimos años de lo que es innovación en minería. Voy a compartir un poco lo que hemos hecho en el Hub, pero bajo una premisa de tratar también de alinear algunos conceptos, y bueno, también aprovecho para agradecer el ser parte del programa de ciencia de datos. Ahí me ha tocado mentorear un equipo, y siempre es bastante grato poder acercar los desafíos del sector hacia talento, ¿no? Talento que pueda tener soluciones. De hecho, la premisa es, uno no tiene que saber todo, sino tiene que contactar con gente que sepa, y empezar a ver, mientras más cabezas tengas pensando en soluciones, más rápido puedes llegar a ellas, ¿no? Entonces, eso también es parte un poco de la charla. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Me confirman que se ve? Sí, ¿Sí? ya se ve, ya la vemos. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo voy a hablar de la colaboración y cómo esta influye en hacer de la innovación un proceso más eficiente. Primero, empecemos alineando conceptos, ¿no? ¿Qué es la innovación? Y acá hay una palabra clave, ¿no? La innovación no es el resultado. Muchas veces uno dice, yo aspiro a ser innovador, ni tampoco tener miles de ideas, sino es llegar a generar el valor. No confundamos innovación con todo lo que es nuevo, ¿no? Porque muchas veces hay cosas, ideas nuevas, pero si nadie le ve valor, no hay innovación. Si es que se queda en idea, tampoco se llama innovación, ¿no? Entonces, creo que la palabra clave cuando hablamos de innovación es que estamos añadiendo valor a alguien o a algo, a un proceso, a un cliente, a la misma organización, etcétera, ¿no? Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos cuando hablamos de innovación es, ¿dónde es que vamos a buscar añadir valor? Y aquí, desde el punto de vista empresarial, para innovar hay que preguntarnos ¿para qué innovamos? Y lo otro es ¿cómo vamos a innovar? Y el para qué es importante, porque la innovación, y esto lo van a escuchar a lo largo de la charla, la innovación se caracteriza por una palabra que se llama incertidumbre. Entonces, uno muchas veces se embarca en soluciones que no sabe si van a funcionar, y es importante entonces saber que estás apuntando de manera estratégica a los objetivos de la organización, porque si no lo que estás haciendo es desperdiciar esfuerzo, dedicación, horas hombres, recursos, etc. Y aquí tengo un ejemplo de 2 compañías en un ejercicio que hicimos sobre en qué áreas encuentran mayor valor en innovar. Como pueden ver, son 2 círculos completamente distintos, algunos tienen más colores, otros menos. Ninguno de los 2 está mal, mientras que las personas que pertenecen a la organización tengan claro que la organización busca estratégicamente añadir valor en algunas áreas en particular, ¿no? Si es que tienes a la organización alineada con el alineamiento estratégico de la organización y las personas que trabajan ahí, creo que es mucho más fácil que los proyectos de innovación tengan un track, un proceso ágil. Y lo otro es el cómo innovamos. Podemos innovar internamente o externamente, pero siempre es importante analizar qué cosa hay afuera. De repente ahí hay cosas que ya se están haciendo, hay reportes de vigilancia tecnológica, ver un poco las patentes, las solicitudes de patentes que se están haciendo. Hay muchas charlas hoy en día, después de la pandemia creo que hay muchas más charlas que antes. Y así como vemos un poco en qué está el estado del arte en algunos tópicos o áreas de conocimiento, también tenemos que entender a la organización a la interna, ¿no? Saber si tenemos algunas capacidades para algunos tópicos o si vamos a requerir buscar afuera de la organización. Si tenemos herramientas, procesos, documentos, si hay una cultura, si es que hay un presupuesto asignado, ¿no? Entonces, yo los dejo con esta idea de que innovar a nivel de organización requiere que sepas para qué vas a innovar y también cómo lo vas a hacer, dependiendo obviamente de las áreas en las que te quieres enfocar y de cómo esté organizada tu empresa. Y aquí quiero entrar a un tema que muchas veces hay una línea delgada, ¿no? Y nos ayuda a identificar mejor a qué le llamamos innovación, ¿no? Entonces, aquí quiero repasar cuáles son las diferencias de repente entre un proyecto tradicional versus un proyecto de innovación.
dado que en el sector minero, por ejemplo, hay muchísimos proyectos tradicionales de ingeniería, de grandes consultoras, que añaden valor, pero no llegan a ser proyectos de innovación. Y aquí quiero repasar un poquito las etapas de un proyecto de innovación. Primero hay una etapa de reflexión, donde uno ve dónde están las oportunidades, identifica un poco dónde están los dolores, dónde hay posibilidad de innovar para generar precisamente ese valor. Hay dolores, cuánto me duele, a quiénes le duele, por qué nos duele, cuáles son las consecuencias, cuándo nos duele. Todo ese proceso, como ustedes pueden ver, debe ser en el que más le dediquemos tiempo para entender muy bien si es que hay una oportunidad. Luego viene la parte de idear las soluciones, ¿no? Y aquí las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿lo podemos hacer solos? ¿Tenemos que buscar a alguien? ¿Es algo que realmente lo desean? Acá, por ejemplo, que estemos alineados a la estrategia de la organización es clave, y ahí por ahí te van dando unas pautas. Y lo otro es si lo debemos hacer, de repente no es algo muy viable, o no está, o hay que calzarlo también en un horizonte de tiempo. Y bueno, aquí uno empieza a buscar, ¿no? En la parte de ideación, si es que hay si es que hay información disponible, estimados de la realidad, evidencias de algunas investigaciones que uno puede encontrar, diferentes alternativas de solución. Incluso este último punto que es aprendizajes es muy importante. Y aquí, por ejemplo, algo que creo que nos afecta a todos es la rotación de gente. Normalmente cuando uno identifica un dolor, no es el primero. Ya hubo alguien que identificó el dolor. Y probablemente ya trató de solucionarlo. Y lo que nos pasa muchas veces en una organización es que esa información, aunque no lo haya logrado solucionar, aunque no haya tomado el camino correcto, se pierde. Entonces, quien viene y dice, mira, voy a tratar de solucionar este problema, si no sabe que otra persona ya lo hizo y la solución X no era la solución, vuelve a optar por el mismo camino, ¿no? Entonces es importante también este registro de aprendizajes y por eso nuevamente repito que es importante tener procesos dentro de una organización que te ayuden y te faciliten este tipo de información. Luego viene la etapa de implementación. Y aquí la implementación no es secuencial, sino es en base a funcionalidades. Tú tienes que tratar de hacer algo pequeño, rápido, que pruebe que tu solución va por buen camino. ¿Y qué es ir por buen camino? Que realmente esté solucionando algo, que esté generando valor. Entonces ahí hay un gráfico bastante didáctico sobre cómo se vería unas fases lineales, secuenciales, versus cómo sería solucionar, por ejemplo, un problema de transporte con diferentes soluciones, ir de pequeña escala, rápido, iterando y construyendo al final el modelo final, ¿no? Y finalmente, bueno, esta es validación e implementación, porque vas iterando, implementas, validas, que realmente añades valor, corriges, ajustas, retrocedes, así hasta que llegues a corroborar ese valor. Puntos claves para cada una de estas etapas, como lo decíamos, en la parte de reflexión, poder identificar bien el dolor y la oportunidad y entenderlo, hacer ese ejercicio, como dice, de reflexión. En la parte de ideación, la información es muy importante para no repetir muchas veces lo que ya está sucediendo en otros lugares. La parte de validar, importante hacer los análisis respectivos cada vez que uno prueba la documentación que vaya a quedar y un análisis de causa-consecuencia. Y bueno, aquí, como han podido ver, las fases de un proyecto de innovación se parecen mucho a un proyecto de investigación. Y aquí van a ver una línea conductora similar, ¿no? ¿Qué se genera en un proyecto de investigación y desarrollo? Conocimiento. Se genera o aplica conocimiento. En el caso de innovación, no te quedas nada más en algo nuevo, puede no ser algo tan nuevo, pero tienes que asegurarte de que la forma de la solución, donde la estás implementando, sí genera valor. En el caso del I+D, tú tienes como fin la publicación de un paper, un reporte, etcétera. La innovación, lo que necesitas es implementarlo. Si no lo implementas, no es innovación. Ambas parten de una hipótesis, como dijimos, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de soluciones que tú sepas al 100% que van a funcionar, entonces partes de un supuesto. En el caso de I+D, normalmente considera el estado del arte, ¿no? del área de conocimiento, y en el caso de innovación, consideras nuevas formas de hacer las cosas, pero también basado en
conocimiento sobre formas de cómo se hacen actualmente y entendimiento también de las alternativas que hay disponibles actualmente. Y finalmente, ambas usan una especie de método científico, solamente que en el caso de I+D requiere una rigurosidad estadística, mientras que en la innovación el énfasis está en el usuario, en validar realmente que se genera y valor para alguien, ¿no? Entonces, mientras un proyecto tradicional aborda un problema conocido, la solución es única, probada, ya sabes que va a funcionar, tienes la fase 1, la fase 2, la fase 3, hay un plan, no hay muchos cambios, normalmente hay un project management atrás, ¿no? Hay un conocimiento muy específico y la aprobación va por la factibilidad técnica. En la lógica de un proyecto de innovación, muchas veces las causas no son evidentes, puedes encontrar múltiples alternativas, tienes esta incertidumbre, iteras, puedes generar múltiples prototipos, el liderazgo está más relacionado a alguien que tiene capacidades de emprender, de articular, puede requerir de múltiples conocimientos y nuevamente, y esto es bastante importante, el éxito está dado por la aceptación del usuario. Y volvemos a la palabra clave cuando hablamos de innovación, incertidumbre. Entonces, aquí hay una paradoja cuando hablamos de innovación, porque sabemos que las mayorías de innovaciones fracasan, pero a la vez los que no innovan mueren, ¿no? Las organizaciones que no innovan mueren. Entonces, ¿qué es lo a qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Cuál es el contexto de innovar frente a esta paradoja? Primero, tenemos que entender que estamos en una época donde el cambio tecnológico es acelerado. Lo que antes tomaba años en que se adopte de manera masiva, hoy toma días. Las tecnologías son exponenciales. Eso hace que todo gire más rápido y que las etapas de desarrollo tecnológico, sobre todo relacionado a lo digital, a lo 4.0, tengan periodos más cortos. Luego tenemos un contexto de complejidad y multidisciplinariedad. ¿Por qué? Porque cada vez las tecnologías que se generan van a requerir mayores áreas de conocimiento. Entonces, se necesita ver y contar con expertices diversos. Luego, el talento está disperso, sobre todo ahora donde ya la gente trabaja remoto, puedes tener un equipo con alguien en un país, o puedes simplemente tener un partner que está lejos. Entonces, igual esto no nos debe desalentar a buscar los cerebros que nos hacen falta. Y finalmente, hay un peso que ha adquirido en los últimos años lo intangible, ¿no? Las grandes compañías ahora que cotizan más son aquellas que están basadas en datos, mientras que antes eran las que estaban basadas en probablemente petróleo y algunas otras fuentes de energía fósil, ¿no? Entonces, aquí hay toda una nueva lógica de entender el valor de lo intangible. Entonces, aterrizando es un poco a nuestro sector, a minería. La pregunta ¿es fácil innovar en minería? Y acá voy a pasar a través de caricaturas algunas cosas que son muy familiares y que las vemos, ¿no? Hay una innovación, uno llega al que toma la decisión, y el que toma la decisión a veces te dice, sí, es súper innovador, pero no lo vamos a hacer porque nunca habíamos visto algo así, ¿no? Y uno se jala los pelos, ¿no? En el sector minero muchas veces la premisa no es ser el primero, sino ser el primer segundo, ¿no? Y aquí sí, definitivamente, muchas veces la actitud es reacia, es un sector tradicional, y esto tiene que ver mucho con la naturaleza del sector, ¿no? Se compite con proyectos de corto plazo, hay un enfoque en optimización de costos muy fuerte, ¿no? Enfoque en adquisiciones, en precios más que nuevas ventajas, entonces hay que luchar contra eso, ¿no? No es tan fácil que se prueben cosas tan novedosas, ¿no? Lo otro también es que trabajamos muchas veces con silos, ¿no? Tengo el presentimiento de que si 2 departamentos colaboraran, podrían hacer algo realmente increíble. Aquí se ve mucho este efecto de silos cuando trabajas en mina versus la data que maneja planta, y ahí hay una oportunidad bien grande de conectar y de poder generar soluciones que realmente sean integrales, ¿no? Como dije, es un sector más tradicional y a veces no hay canales comunicantes. Luego, algo que pasa mucho es que algo funciona y es algo que sale, no sé, de la academia, de una startup, ¿no? O que se quiere probar y de repente te chocas con el área logística que te pide los 1000 proveedores
con las áreas que piden un compliance súper estrictos propios del sector, ¿no? Entonces, esto es como para aplastar las ilusiones de cualquier startup y de cualquier emprendedor, ¿no? Definitivamente, aquí, por ejemplo, hablábamos un poco antes del cómo, ¿no? Hay que tener los canales, los procesos, porque efectivamente muchas veces te chocas con esta estructura de adquisiciones que no está pensada para codesarrollo, sino para cumplimiento de especificaciones técnicas, ¿no? Y no contemplan que se está muchas veces trabajando en conjunto una solución y podría salir mal, ¿no? Y luego esto que es muy típico del sector, la empresa minera puede tener un problema, como por ejemplo ser más eficiente, eliminar accidentes en mina, pero trabaja con un gran proveedor, que el modelo de negocio, vamos a imaginar que es por horas. Y de repente aparece una startup que dice, bueno, yo puedo trabajar, he desarrollado una tecnología que lo que hace es que me hace más preciso, entonces ahorro tiempo. Entonces, como el innovador está lejos de la empresa minera y hay un proveedor grande al medio que no se ve favorecido porque cobra en base a tiempo, la innovación cuesta que llegue. Entonces acá es necesario poder generar modelos win-win-win, incorporar a los proveedores grandes, que hagan alianzas con startups y que de la mano con la empresa minera puedan llegar a un modelo que realmente sea de ganar para todos, ¿no? Que no se diluya ese valor de esa innovación que se ha generado. Y bueno, y que no es del sector, que en realidad creo que esto es transversal. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en el día a día, estamos súper ocupados, alguien te trae la solución, pero tú estás en tu día a día y ya te sobrepasa el tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Hay un espacio como para culturalmente entender que innovar no es tener más chamba, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajo cultural para que no perdamos estas oportunidades. Entonces hay que generar una arquitectura eficiente de conexión, porque si no, hay mucho tiempo, la percepción es que te distraes de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos innovar? Porque ya, digamos que creo que a estas alturas nadie se pregunta si debemos o no innovar, sino cómo lo hacemos de manera continua y sistemática. Y aquí es donde entra un poco el título de la charla que estoy dando, y es maximizar la innovación a través de la colaboración. Aquí solamente para ponernos en contexto, en Perú, si se dan cuenta, en el Global Innovation Index podemos ver los diferentes pilares y en negritas está nuestro puntaje más bajo, o alianzas estratégicas. Sí, definitivamente tenemos un espacio para trabajar y crecer en algunos pilares. Tenemos también pilares como la inversión en I+D+I, desarrollo de clústeres. Todos los que están en Business Sophistication, todos requieren conversar y colaborar. Y son pilares que tenemos bajos, ¿no? Entonces creo que acá hay una oportunidad interesante. Entonces, claro, suena súper lógico, ¿no? A veces me entusiasma colaborar para generar valor, como la rana René, pero luego recuerdo que tengo que coordinar y se me pasa la emoción, porque definitivamente es trabajo, conectar, sobre todo por un factor clave. Tú colaboras con quien confías, y la confianza es algo que se construye. Entonces, hay que ir de a pocos, fortaleciendo vínculos, y esto al final termina haciendo un círculo virtuoso y llevando colaboraciones, digamos, a proyectos de envergadura más grandes, ¿no? Pero no empiezas, digamos, con un gran proyecto con alguien que no conoces, ¿no? Porque precisamente colaborar y coordinar requiere un poco de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué otros retos hay si es que quiero colaborar porque sé que puedo encontrar soluciones de manera más rápida? Primero, a veces el problema es no tengo los aliados adecuados. El costo en la gestión también es uno de los retos. Otros tienen miedo de que cuando uno colabora pierdas un poco el control de los resultados de la innovación, ya sea porque se van a llevar mi conocimiento, voy a perder la tecnología, de ahí yo invertí pero se fue a otro lado, no cumplió, etc. Y hay otros síndromes como el de todo se hace mejor acá, y no confiar, o esta desconfianza que hay de pensar muchas veces en las empresas grandes de que no necesitan ayuda, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de construir es esta arquitectura de conexión.
que te ahorre este tiempo, que en cierta forma sea un buffer para esta construcción de confianza. Y ahí regresamos al tema, ¿no? Innovar es difícil pero necesario. Entonces vamos a tratar de buscar soluciones afuera de la organización, vamos a tratar de colaborar, ver si encontramos innovaciones y también talento que incorporar a diferentes proyectos. Y esto es lo que es un proceso de innovación abierta tradicional, ¿no? Yo creo que ya cada vez más vemos que las empresas optan por ver más allá de sus paredes y buscan soluciones afuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre de manera simplificada? Se identifica un reto, se hace una búsqueda, se preseleccionan aquellas soluciones que puedan tener potencial, se hace muchas veces acá se aterriza un poco la solución, se hace una evaluación y finalmente aquellas soluciones que puedan ser de interés y corroborar ese interés se implementan y hay un soporte, ¿no? Por parte de la organización que obviamente implementa la solución. Y en el modelo tradicional lo que termina ocurriendo es que hay una parte con el problema y hay un solucionador. Es un modelo bidireccional. Entonces lo que yo quería es que ustedes vean un poco lo que podría ser este modelo si es que metemos colaboración aquí, ¿no? Entonces tenemos las mismas etapas, pero ¿qué es lo que ocurre? A veces la colaboración te ahorra el proceso. ¿Qué pasa si tú tienes un reto, pero tú estás trabajando con pares y preguntas, oye, ¿alguien ha solucionado esto? Ya no tienes que salir a buscar la solución. De repente la solución está entre este grupo de gente que colabora, o si no la tienen, te pueden recomendar algún experto, etcétera, ¿no? Entonces, a veces no es necesario hacer el proceso, a veces ya hay una base de datos, a veces ya hay una experiencia cercana. Lo otro es, como dije, ¿no? Mira, no tengo la solución, pero invita, amplía tus redes, acá hay una serie de actores que te pueden ayudar, que son especializados en el tema, entonces tú puedes hacer un scouting mucho más certero. Lo otro es, el conocimiento y la información se aprovecha por todos. Y esto es importante resaltar acá en minería, que es un sector que directamente no compiten, y eso es bueno porque yo por lo menos algo que resalto de estos 3 años que tengo trabajando en el sector, es que sí hay muchas ganas de compartir, pero muchas veces falta ese espacio, ¿no? Falta tiempo, alguien que organice el espacio, etc. Y este conocimiento e información en un proceso de innovación abierta es muy valioso porque lo que es un reto para uno en un momento, más adelante puede ser un reto para otro. Entonces ya no haces el proceso, sino preguntas, oye, ¿cuáles fueron las mejores soluciones que encontraste en ese momento? ¿No? O, oye, quiero escuchar, de repente no es algo que me interese ahorita, pero quiero escuchar las soluciones, quiero ser parte del proceso. Y al final la idea es que el conocimiento y la información pueda ser aprovechado de la mejor manera. Y finalmente puedes tener, y esto es muy interesante, cuando encontramos una solución que puede tener alto potencial y que puede ser de interés de más de uno, ¿por qué no nos juntamos y hacemos una implementación conjunta? Hacemos la chanchita, no nos cuesta tanto a todos, ponemos todos un poquito, o podemos también decir, bueno, encontramos 2 soluciones, ya tú prueba la A, yo pruebo la B, y ya nos ahorramos el tiempo y vemos cuál es la mejor, si es que es posible. Entonces, al final, la idea es que este ejercicio de caminar por este caminito, de ir validando las soluciones, que de hecho es nuevamente la palabra incertidumbre, podamos disminuir esa incertidumbre porque ya tenemos información, porque alguien se arriesga y comparte, porque compartimos, porque invertimos de manera conjunta, etc. Otra cosa que es interesante, que es lo que les decía, es que he descubierto que hay bastante expectativa por compartir experiencias. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué enfoque le estás dando? ¿Qué estás pensando hacer con respecto a esto? Hay mucho espacio para compartir. Se pueden generar proyectos colaborativos de inversión compartida. Y aquí, bueno, nuevamente, no es más que un proceso de búsqueda. ¿Por qué? Porque la idea es que esta información que se va generando de todas las actividades te genere una agenda donde puedas tener un repositorio, donde la información esté fácilmente disponible, donde no tengas que retrabajar, ¿no? Además, hay que generar espacios donde podemos pivotear necesidades, oportunidades y acercar innovaciones, ¿no?
Ahí la idea de trabajar de manera colaborativa es de manera permanente generar esta agenda en torno a las necesidades del sector. Y bueno, se genera obviamente una serie de oportunidades de innovación que son parte de un portafolio que está a disposición permanente. Entonces, si mañana alguien dice, necesito tal cosa, nuevamente, ¿no? Antes de salir a buscar, de repente ya en el portafolio hay algo. Y este GIF a mí me gusta mucho porque es una de las cosas que también he descubierto en los últimos años, ¿no? Muchas veces, y esto tiene que ver con la caricatura de inventar la rueda y que nadie te dé bola. Muchas veces uno está en el día a día y uno propone un proyecto de innovación, trae un innovador, y de repente, lo escuché un rato y regreso a mi día a día. Pero el esfuerzo que hacemos cuando trabajamos juntos es poder decir en un momento, oye, pero por si acaso, tu par se va a meter en el proyecto, entonces la persona dice, si fulano está entrando, si esta empresa está entrando, de repente le doy una segunda mirada, ¿no? Y así nos vamos inspirando, ¿no? Hay proyectos en los que alguien ha participado y después lo hemos comentado y es, uy, no le había prestado mucho interés en el momento que me lo presentaste, pero ahora suena bacán. Entonces es un poco esta energía que jala y contagia, ¿no? Y esto es parte de la cultura, ¿no? Tenemos que trabajar para generar un liderazgo, poder estar propensos a la colaboración, estar conscientes de que pueden no funcionar las cosas y tratar también de generar proyectos que jalen un poquito de áreas de conocimiento diferentes. Y bueno, también trabajamos en fortalecer capacidades de innovación para que ese cómo, que también es importante a la hora de innovar, pueda ser mucho más sencillo, ¿no? Y la palabra clave que decía, ¿no? Si vamos a colaborar, es importante la confianza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú haces proyectos de innovación donde colaboras, pero con partners donde todavía no hay mucha confianza? Te terminas teniendo un portafolio de innovaciones incrementales, ¿no? No te lanzas a cosas muy disruptivas porque lo ves como un riesgo porque precisamente no hay esta confianza. Entonces, es más fácil cuando colaboramos saber si alguien ya ha tenido éxito con algo, te da cierto respaldo, ¿no? Y bueno, más allá de poder, digamos, ser más eficientes en el proceso de innovación, también veamos la otra cara de la moneda, que es el impacto de trabajar juntos, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Si trabajamos juntos y si varias organizaciones estamos tras un desafío común, y aquí hay muchos desafíos comunes, incluso más allá del sector, como pueden ser la descarbonización, ser eficientes en el tema de agua, o sea, hay todo un tema de cambio climático que creo que nos compete a todos. Si es que hay una solución donde tú ves que hay muchos interesados, el proyecto puede ser, o sea, quien te brinda la solución puede tener más interés de poder hacer una mejor oferta para pilotear. De repente el proveedor que tiene la innovación se anima a generar desarrollos consecuentes porque sabe que hay varias empresas que le darían valor si es que, por ejemplo, a un producto X le cambiar una funcionalidad Y, ¿no? Entonces, saber que hay varias empresas atrás puede ayudar a que estas propuestas de innovación sean más beneficiosas para el grupo. Lo otro es, y sobre todo en minería, que estamos pues en zonas bastante remotas, la minería acá se da en altura, en zonas muchas veces lejos de lo urbano, nos da la posibilidad también de, a la hora de agruparnos con un enfoque territorial, ¿no? Y esto genera un impacto mayor a nivel de región. Si es que, por ejemplo, vamos a tener un proyecto de innovación social y lo hace la zona de influencia de la empresa A, pero al costadito está la empresa B, podemos sumarlo al proyecto y en vez de impactar a una zona de influencia, podemos impactar a 5 zonas de influencia. De impactar a 50 familias, podemos impactar, no sé, a 200 familias, ¿no? Entonces, hay un tema de efecto multiplicador cuando hablamos de enfoques territoriales. Y ahí, por ejemplo, también la atracción juega un rol importante si es que hay que involucrar, por ejemplo, a las autoridades, ¿no? Entonces, sí, la atracción cuando trabajas en grupo es bien interesante. Y finalmente, bueno, abordamos los grandes desafíos, ¿no? Que son obviamente comunes, dolores comunes. Y la idea que, bueno, que nosotros por lo menos siempre buscamos es, en la medida de lo posible, que el valor que se genera no se quede dentro de una sola organización.
sino de más organizaciones, de territorio, valor para la empresa que innova, para la startup, para la academia, en la medida que los proyectos puedan involucrar más partes y enriquecerse. Esa es una idea interesante. A mí me han pedido muchas veces que involucre una universidad local, ¿no? Para ir dejando el know-how y que ahí digamos, la parte de conocimiento se siga cultivando, ¿no? Y bueno, esto prácticamente es el resumen de lo que hacemos en el Hub. Y lo que quería terminar es contándole cómo lo hacemos. Nosotros somos un programa asociativo, somos una asociación sin fines de lucro, y lo interesante aquí es que este programa nace por iniciativa de las mismas empresas mineras, lo cual es bien interesante, porque son, o sea, parte del entusiasmo de ellas mismas poder tener esta instancia que los ayude a generar una agenda, que los convoque, sobre la cual podamos tocar temas de interés común, ¿no? Esto hace que realmente el programa o la asociación esté realmente liderada por las empresas socias, toman activamente decisiones a través del directorio, y eso es algo muy bonito. La verdad que yo estoy bastante contenta con cómo las empresas se van involucrando y día a día construimos este programa y seguimos construyendo espacios por iniciativa de las mismas empresas socias. Empezamos con 3, con un piloto, por allá por el 2019, antes de pandemia. Hoy día ya somos 11, hemos ido sumando también una red de aliados importantes, que son aquellos que nos conectan con ecosistemas internacionales, aquellos que nos puedan traer expertise en determinadas temáticas, aquellos que nos conecten con la academia, o también algunos gremios que nos puedan proveer, en algunos casos, de proveedores innovadores y que puedan participar de la agenda, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hay 3 tipos de actividades. Tenemos actividades que buscan conectar, compartir experiencias, acercarnos a innovadores. Tenemos mesas de trabajo acá y algunas reuniones transversales. Las temáticas de las mesas han surgido por iniciativa de las mismas empresas que forman parte del programa. Bueno, tenemos un café que eso está más orientado a conectar con el ecosistema. Luego tenemos un eje que tiene que ver con cultura de innovación. Aquí tenemos talleres de capacitación y además hemos desarrollado un programa un poco a modo de competencia, donde cada empresa presenta un caso de éxito y uno de fracaso, que le decimos aprendizaje, pero es bonito este compartir y esta competencia. Por ahí hay cosas de interés que la gente quiere profundizar después, y además los preparamos para que hagan un pitch bonito y que después eso les sirva para vender sus proyectos a la interna. Y también tenemos el tercer eje, que es innovación abierta, ¿no? Que tiene que ver con salir a buscar soluciones. Aquí tenemos procesos de desafío, que son grandes procesos de desafíos, digamos, a nivel título, a nivel desafío dolor común, y tenemos retos ágiles, que ya son dolores de cada socio, que on demand nos piden que busquemos soluciones. Tenemos scouting para identificar actores, y después de desarrollar toda esta agenda de conectar y compartir, de innovación abierta y de talleres, la idea es seguir construyendo un portafolio de iniciativas innovadoras. Nosotros hacemos gestión de este portafolio, ya tenemos más de 160 iniciativas, se caen un montón, eso es verdad, o sea, aparecen. El trabajo que no se ve mucho atrás de todo lo que he presentado es al equipo del Hub siendo como un dedo instigador de, oye, ¿te interesa? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué no te interesa? Entonces, muchas veces alguien levanta la mano y después por A o B, o empieza a revisar bien a profundidad y no cuadran los números, bueno, con los contextos en los últimos 3 años entre pandemia y otros, también se han despriorizado varias cosas, pero el portafolio está ahí, hay cosas que se pueden retomar, y bueno, la idea es que de estas más de 160 iniciativas, participen más de una empresa. Esos son los proyectos que nos gustan, cuando varias quieren participar. Pueden hacerlo de manera individual, y ahí las llamamos innovaciones colectivas, o de repente por la naturaleza de la innovación, poder todas participar en un proyecto como uno solo, ¿no? Y esas son las colaborativas. Y hay algunas que obviamente, ya dependiendo de cada empresa,
solamente son interesantes para algunas, ¿no? Entonces, esta es una gestión que realmente no se ve, pero es el trabajo del día a día, del seguimiento, del estatus, del portafolio. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día, y un poco la conclusión es esa, ¿no? Si de repente conectamos un poco y generamos estos espacios y esta arquitectura inteligente para que no sea un esfuerzo sobrehumano coordinar, como la rana René, que después así, le baja el entusiasmo, yo creo que podemos abordar los grandes desafíos y que todos se vean beneficiados, con mayor impacto incluso. Excelente, excelente. Muchas gracias, Pamela. He tomado nota de algunas reflexiones de tu charla y bueno, yo creo que el punto máximo de la charla, el foco creo que está en este mensaje fuerte, poderoso del ecosistema, ¿no? Muchas de las preguntas que están planteadas por los participantes tienen que ver con diferentes aspectos de lo que has comentado hoy día. Has hablado de los conceptos fundamentales de lo que es la innovación en el mundo empresarial, ¿no? El proceso que hay que seguir, ¿no? Que tiene varias etapas. Has hecho una comparación muy importante entre innovar e investigar, que no es lo mismo, aunque se parece, tiene otros fines, por supuesto. Has también comentado, has dado, digamos, consejos que son valiosos para una organización que intenta abordar esta forma de prosperar, ¿no? Porque también nos has enseñado cómo innovar desde la experiencia del hub, ¿no? Dicho sea de paso, un aporte valiosísimo para la industria, lo que están haciendo en el hub y un logro importante que hay que felicitar, lo que se ha logrado hasta ahora en estos 3 años, como mencionas. Pero el punto central de todo creo que está en este poderoso concepto del ecosistema, ¿no? O sea, trabajar colaborativamente, ¿no? Y la industria minera particularmente, que creo que es la experiencia más poderosa que nos traes, efectivamente, pues no compiten entre las empresas, ¿no? Entonces, se da un fenómeno bien particular que es difícil de conseguir en otros sectores. Así que hay muchas preguntas. No sé si me da UTEC ahora el espacio para hacerlas o prefieren tener una intervención ahora, UTEC, y luego yo vuelvo con las preguntas. Sí, bueno, entendería que luego pasamos a la presentación de Gisela Zúñiga, quien es asesora comercial de posgrado, y bueno, que nos va a comentar un poco más sobre los aspectos comerciales del programa, y luego seguimos con las preguntas. ¿Está bien, Ya. Carlos? Ok, perfecto. Sí, tengo 4 preguntas anotadas, de Katiuska y demás chicos, Viviana también, todos, no se preocupen que todas las vamos a atender. Adelante, UTEC, por favor. Hola, buenas noches. ¿Sí se logra ver mi pantalla? Está hermosa tu pantalla. Excelente, buenas noches. Gracias, Pamela, por la clase maestra y también agradecerle a los participantes por haberse conectado el día de hoy. Bueno, comentarles un poco acerca de nuestro programa especializado en ciencia de datos para la minería. ¿A quiénes buscamos? Buscamos a gerentes de mina, jefes de mantenimiento, superintendentes de mina, también de planta, jefes de guardia o profesionales afines. También a ingenieros electrónicos, analistas de riesgo, supervisores de perforación o profesionales en seguridad industrial. También investigadores y personal científico vinculados a la problemática de proveer datos ciertos para la toma de decisiones en el mundo minero, así como también a proveedores, consultores de la minería o afines. ¿Qué aprenderás? A desarrollar un conocimiento general sobre el método de la ciencia de datos e inteligencia artificial para resolver problemas típicos de la industria minera. También vas a adquirir habilidades de análisis que van a permitirte promover un beneficio real en tu organización y vas a poder identificar casos de analítica avanzada para ciencia de datos. Bueno, mi nombre es Gisela Zúñiga y en cuanto a informes e inscripciones, mi compañera María Mamani, bueno, los vamos a ayudar. Comentarles un poco acerca de la inversión del programa, es de 11.500 soles. Nosotros estamos ya iniciando para este 27 de marzo. La modalidad es online en vivo.
y vamos a tener 2 sesiones bajo la modalidad presencial, ¿de acuerdo? Y otro detalle por el tema de la inversión, que eso también puede ser fraccionado, ¿de acuerdo? Y comentarles que por su conexión al evento del día de hoy tienen un beneficio especial, ¿de acuerdo? Los horarios son los días martes y jueves de 7:30 a 9:30 de la noche. Cualquier duda o consulta pueden contar con nosotras. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Gisela. Muchísimas gracias por compartir la información. Apreciaría si retiramos la presentación, así quedamos Pamela y yo en las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, anímense, que el programa está buenísimo. Ahora volvamos con la charla de Pamela. Hay varias preguntas muy interesantes, todas apuntando a los conceptos que nos has compartido, y también las dos últimas un poquito más centradas en la minería. Al comienzo yo diría que son más temas generales que vale la pena abordar. Por supuesto, has explicado muy bien al comienzo que la innovación es un proceso desde la perspectiva del mundo empresarial, fundamentalmente busca resolver problemas que no se han resuelto, o resolverlos de una manera más inteligente, más eficiente, etcétera, ¿no? Pero cuando se ha hablado de que una organización aborda esto como o sea, dice, quiero resolver los problemas de la minería o de cualquier otra industria, no tiene que ser la minería, a través de la innovación, la pregunta que nos lanza Katiuska es muy, muy importante. En tu experiencia, ¿qué capacidades mínimas dirías tú que una organización tiene que construir o adquirir para poder innovar? O sea, ¿qué capacidades mínimas dirías tú que se requieren en una organización o una empresa para innovar? Sí, yo partiría por el liderazgo, porque como dije al inicio, ¿no? O sea, si es que no sabes en dónde quieres añadir valor, si es que no hay alguien que dice, yo voy a realmente considerar las soluciones que tú me traes porque precisamente me estás ayudando en mi estrategia, lo que va a ocurrir es que la gente, algunos pueden ser muy entusiastas, ven algunos dolores puntuales en sus áreas, algunos los resuelven, etcétera, pero se pueden quedar en entusiasmos individuales, o lo que es peor, muchas veces se parte por decir, ya voy a valorar las innovaciones que traigan, pero ninguna, al final, la organización invierte, y eso es contraproducente porque terminas desincentivando. desincentivando a la gente. Claro. Entonces, creo que es importante, o sea, alinear estrategia, canales y recursos, ¿no? Mucho veo que funciona que hayan, o sea, identificar, por ejemplo, a las personas que puedan ser los que más, tengan un espíritu más emprendedor, más entusiasta, poder tenerlos de embajadores, realizarles unas pequeñas capacitaciones y generar estos canales a la interna. Y a su vez, que la organización conecte, ¿no? Conecte hacia afuera, ¿no? ¿Quiénes son? Que haga como un análisis y un mapeo de, ok, ¿quién me puede ayudar para las cosas que yo quiero resolver? ¿Dónde está el expertise, no? Entonces, sí es importante hacer, o sea, tener esa actividad y a la interna llevar ese mensaje, ¿no? Con un liderazgo y con las cosas alineadas, porque no es solamente decirlo. A la hora de la hora hay que canalizar los recursos, hay que facilitar los procesos. Si no terminas generando desilusión a los que en algún momento entusiasmaste, ¿no? Sí, coincido que el liderazgo es una capacidad necesarísima para tener éxito en cualquier tipo de organización. Si los líderes no están involucrados, no va a haber la energía suficiente para sostener este tipo de esfuerzos en el largo plazo, ¿no? Porque la innovación no ocurre de un día para otro, ¿no? Chiscando los dedos o diciendo en alguna reunión grupal que lo vamos a hacer, sino que es un proceso que toma tiempo y el liderazgo es crítico. Completamente de acuerdo. Por supuesto, lo has dicho también tú. Sí. Comunicación, ¿eh? Porque justo, por ejemplo, por el programa SYNC, ha sido bien interesante transformar
las presentaciones de los proyectos de algo muy, muy técnico, cuadros, números, que, o sea, a veces había algunas láminas donde podías ver miles de números y solamente querían decir una cosa de esa lámina, ¿no? Porque a veces la innovación no tienes que venderla al que sabe igual que tú, que es tu par, digamos, en expertise, sino tienes que venderla al área de finanzas, tienes que venderla a otras personas. Entonces, es importante traducir eso para que la otra persona entienda el valor. Entonces, muchas veces está subestimada la comunicación, pero te puede facilitar el convencimiento de apostar por algo nuevo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y has mencionado, la segunda pregunta tiene que ver con un tipo particular de innovación, ¿no? Porque la innovación como capacidad general para resolver problemas tiene ya muchos años de práctica empresarial, ¿no? Pero últimamente ha florecido mucho un concepto que es justamente la pregunta: ¿qué es la innovación abierta? Claramente es un tipo de innovación, pero ¿cómo la definirías, no? ¿Cómo se hace innovación abierta, que es un tipo de innovación? Sí, bueno, innovación abierta pasa por la premisa de reconocer de que no hay el expertise interno o no hay, digamos, las condiciones internas para poder hacer un desarrollo propio, ya sea porque el expertise lo tienes afuera o porque desarrollarlo internamente de repente es muy costoso, te desenfoca. Entonces es más fácil, vamos a hacer el equivalente de tercerizar esto, ¿no? No es precisamente tercerizar, obviamente, pero a mí lo que me parece interesante resaltar de la innovación abierta es que, o sea, la innovación abierta te permite declarar qué es lo que buscas y cómo lo buscas. ¿Qué tipo de soluciones estás buscando? ¿A largo plazo, mediano plazo? Si es que puedes darte el lujo de buscar cosas que todavía estén en etapas tempranas, si buscas cosas más tardías, pero sobre todo con un espíritu de que el proceso de implementación no es un proceso de adquisición. O sea, tú no estás comprando la solución hecha que ya sabes que funciona. Tú estás comprando algo que tú no sabes a ciencia cierta si es que para tu caso, por más que comercialmente esté disponible, todavía te quedan dudas de si para tu caso va a funcionar. Entonces, creo que hay que interiorizar que en un proceso de innovación abierta, la organización tiene que saber que así como el solucionador pone de su parte cerebro, los logros, digamos, en términos de desarrollo que ha conseguido, la organización abre las puertas, pone información, pone gente que sabe del negocio. Muchas veces el que tiene la solución no tiene idea de cómo funciona el negocio. Entonces, esa colaboración para darle forma a ese piloto, porque no es, como te digo, adquirir algo, es muy importante, ¿no? Es muy importante. No puedes dejar el solucionador así, suelto en plaza, porque va a necesitar este acompañamiento, porque es la empresa la que conoce, la que debe conocer el dolor, la que debe conocer el negocio, y muchas veces el solucionador más tiene el conocimiento de la tecnología, del desarrollo, etc. Interesante, ¿no? Porque claramente pasa efectivamente, como dices, por reconocer que alrededor del mundo eh, probablemente ya exista la solución al problema que tú quieres resolver, y empezar a construirlo puede tomar tiempo. Entonces probablemente tenga que ver con acelerar el proceso de innovación, ¿no? Ahora es súper complejo esto que comentas, la innovación abierta, en el sentido de que las organizaciones, las empresas, no han sido construidas para ser permeables, ¿no? Fuimos construidos durante centenas de años, o por lo menos decenas de años, si no queremos dramatizar, para ser organizaciones cerradas, ¿no? Y ahora el mundo cambió, el entorno se mueve muy rápido, y las empresas establecidas necesitamos permearnos un poco más de lo que pasa alrededor del mundo y encontrar mecanismos que nos permitan explotar ese conocimiento, esas capacidades que ya existen fuera. Y lo que tú has mencionado es cómo nos vinculamos con empresas. Un mecanismo efectivamente es invertir, ¿no? Participar, tomar participación en alguna organización. No es comprar, como tú dices, ¿no? Sino es encontrar algún mecanismo inteligente como traer ese conocimiento, ese valor dentro de la organización, y que finalmente resuelve el problema, ¿no? Esa es otra tarea muy compleja, pero muy, muy interesante esto de la innovación abierta. Otra
Otra pregunta más, ya nos hemos pasado un poquito la hora, pero bueno, hay dos preguntas súper interesantes que me gustaría planteártelas así, tipo ping-pong, muy rapiditas. Dice, la tercera es más enfocada en la industria minera. Eh, ¿Qué hace falta para poder innovar, no? Me parece que es Gabriela no, sino quien hizo esta pregunta me gustó mucho, César Horacio, no, dice, ¿qué nos hace falta para innovar? ¿Qué están haciendo en el hub para que los jugadores de la industria se puedan sumar? Es decir, hay como un llamado particular de la industria minera, ¿no? Que es una industria, digamos, cuando hacemos uno revisa estos estudios globales, está claramente rezagada, pero al mismo tiempo es una industria que ha demostrado unas capacidades enormes de desarrollar tecnología y de innovar también en otros tiempos, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es tu entendimiento de por qué la industria minera o qué hace falta en la industria minera para innovar más rápido y Sí. mejor. Ahí yo quiero hacer una aclaración porque, claro, de repente, desde el punto de vista de percepción, la industria minera no es la más innovadora, porque recordemos que la industria minera no desarrolla productos o servicios, ¿no? Entonces, mucha de su innovación está en los procesos, ¿no? Y eso puede ser que no sea tan visible, pero la industria minera, por excelencia, creo que es de las que más ha innovado en ser pues un relojito, en ser eficientes, ¿no? Cuando tú tienes que trabajar a nivel de que producir o extraer sea más barato, ahí tienes que meter todo, ¿no? Entonces es una industria un poco distinta, ¿no? Entonces, lo que yo diría que hace falta es, o sea, a mí, las caricaturas que yo mencionaba son ciertas, a mí me han pasado, ¿no? A veces me dicen, no, pucha, que pruebe otro, ¿no? No sé, ahí ya que me cuente sus resultados y ahí me animo, ¿no? Eso pasa definitivamente. Así como pasa que cuando dices, oye, pero fulano se ha sumado, ay, a ver otra vez, ¿no? A ver, déjame revisar y todo lo demás. Y ese trabajo tras bambalinas de seguir, oye, no lo vio esta persona, la información dada de manera inteligente, corta, rápida, que te permita que ese interés pueda ser canalizado correctamente, porque, por ejemplo, muchas veces pasa que hay un espacio X, no estoy hablando del hub, ¿no? Ah, qué bacán, escuché una innovación. Ya, pero de repente yo no soy, es la otra persona se la perdió, la que toma decisiones se la perdió, o no hay cómo contactar a alguien, o de repente necesito más información, o ver, porque digamos que para ser parte de una organización como el HAP es porque hay una declaración tácita de que te estás embarcando en que quieres ver innovaciones, ¿no? Y que estás dispuesto a probar algunas cosas, o sea, más o menos, ¿no? Entonces, el hecho de poder hacer este seguimiento de las levantadas de mano, de contar con un grupo, porque cada participante designa a alguien, y vamos todas las semanas viendo, oye, la semana pasada se hizo tal cosa, te la perdiste, te paso la información, ¿no? No fue nadie de tu empresa, no, ya, entonces acá está la información. Y después decir, bueno, va a venir tal actividad, no me has pasado la lista de quiénes son las personas que deberían estar, porque muchas veces todo pasa por que esté la persona correcta en el momento correcto. Entonces, eso no es algo que se vea así nomás, pero el hecho de generar estos espacios, o sea, a mí me ha pasado que por A o B en otro espacio he dicho, o sea, hemos tocado un tema X y por ahí me dicen, oye, esto está monstruo. Y yo me jalo los pelos y respondo, pero si esto ya lo habíamos visto en tal lugar, ¿no? O sea, parece mentira, pero tienes que darle vuelta y rotar y rotar y rotar las innovaciones, porque muchas veces o alguien no fue, o no era la persona que en ese momento debía tomar decisiones, o era la persona y estaba con la cabeza en otro lado. Entonces, eso es algo que digamos que en esta arquitectura de conexión y múltiples sinapsis, incrementas la posibilidad de que haya este match entre la innovación y la organización, ¿no? Sí, y creo que con esta respuesta también has atendido la siguiente inquietud, que era la última que hablaba de los hilos, pero al final yo creo que el mensaje más poderoso de todo el conocimiento que nos has compartido hoy día es el poder del ecosistema, ¿no? Y creo que minería es algo muy especial, creo que se puede construir
innovación a través de la colaboración y a través de la construcción de un ecosistema donde hay, por supuesto, diferentes tipos de roles, pero ahí está, creo, el gran mensaje para todos quienes nos han escuchado hoy día. Muchísimas gracias, Pamela. Un placer compartir este espacio contigo y gracias también a UTEC y a todos los que han participado hoy día en la charla. Aquí acabo yo, me despido, voy a darle el pase a los chicos de UTEC. Gracias nuevamente para todos. Gracias a todos también. Excelente. Muchísimas gracias a todos por participar en la clase maestra. La colaboración como catalizador de la innovación en el sector minería. Los invitamos a responder una pequeña encuesta que estamos compartiendo a través del chat de Zoom. Y ha sido un placer que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.